Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico doctrinal para esta semana. Continuamos hablando de la doctrina de la salvación y hoy estudiaremos acerca de la santificación. Acompáñenme a hacer una breve oración. Amado Dios, en esta hora del día te agradecemos por permitirnos abrir tu palabra, estudiarla y poder asimilarla. Ayúdanos, Señor, para que tu preciosa palabra alimente nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La santificación es el proceso mediante el cual somos hechos participantes de la santidad de Dios conforme a su voluntad. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Segunda a los Corintios 7:1. Dice así el apóstol Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Más adelante, Pablo escribe en su carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 7. Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 7, dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En el capítulo siguiente, primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 al 24, dice así: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces la santificación es obra de Dios en el creyente, pero además es una obra progresiva. Veamos por ejemplo lo que dice en el Antiguo Testamento el libro de los Proverbios, capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el apóstol Pablo al respecto escribe en Filipenses, su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el apóstol Pedro también escribe al respecto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer es un proceso, es una obra continua y progresiva. Este proceso de santificación inicia en la regeneración que Dios efectúa en quienes creen en Jesús como el Señor de sus vidas. Veamos lo que dice la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y en unos versículos muy conocidos, en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la santificación se efectúa en el corazón de los creyentes por el poder y la presencia del Espíritu Santo, en el ejercicio continuo de los medios establecidos, particularmente la palabra de Dios, el examen personal, el sometimiento al señorío de Cristo, la vigilancia, la oración, el amor interpersonal, el tratar a los demás de la misma manera que esperamos ser tratados, el perdón y la práctica diaria de los principios de Cristo. Vamos a leer lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 14 al 19, el mismo Señor Jesús hablando dice: yo les he dado tu palabra, está hablando con el Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Posteriormente el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Llegaremos a la perfección cuando Cristo venga por su iglesia. Y también esto lo dice la Biblia. En Romanos capítulo 8, versículo 23,
Leemos lo siguiente. Romanos 8:23. Hablando de la creación que gime para ser redimida. Dice, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y en 1 Corintios, capítulo 15, leemos lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Dice el apóstol Pablo: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y para concluir vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice Pablo, hablando de Cristo Jesús: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es la santificación en el creyente. Inicia desde el día en que nacimos de nuevo, habiendo creído en Cristo Jesús. Terminará cuando estemos en la presencia del Señor, alabando su gloria por la eternidad. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque nos recuerdas que desde el día en que creímos en Cristo, iniciaste en nosotros un proceso de santificación. Tú nos has ido apartando del pecado. Tú nos has llevado de la mano para alejarnos de la maldad y para vivir como a ti te agrada. Y continuarás este proceso hasta que un día lleguemos a la perfección, cuando estemos en tu presencia. Gracias, Señor, por santificarnos. Gracias porque tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos guía a vivir en rectitud, en integridad y en santidad, para darte toda la honra y toda la gloria que solo tú te mereces. Te alabamos y glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.